Ahora sí. A ver, déjenme compartirles pantalla de nuevo. Listo, ahora sí. A ver, aquí ya está un poco resumido lo que yo ya les expliqué. Una variable lo que utiliza es el operador de asignación, que en este caso, aquí ya está escrito que se usa el signo igual. Pero ¿cómo nosotros podemos crear una variable? Mira, una variable se compone de dos cosas. Se compone del nombre que nosotros le vamos a dar a esa variable y el dato que va a ser almacenada en ese espacio o en esa variable, ¿ya? El nombre puede ser cualquier tipo de cosa que esté relacionada con el dato que sea ingresado en la variable. Por el momento no hemos visto lo que son tipos de datos, eso lo vamos a ver más adelante. Así que tomen una variable como un paquete, ¿ya? Un paquete, un cajón, una caja. Solamente que en esta caja solo se puede guardar un único dato. Entonces, nosotros agarramos esa caja, le damos un nombre y le almacenamos un dato. En resumen es eso. Entonces, en Python lo que se usa es el nombre, supongamos que, yo que sé, sea el promedio de fundamentos, ¿ya? Entonces, aquí nosotros le vamos a guardar nuestro promedio, que en este caso, yo que sé, puede ser 7,87, ¿ya? Entonces, nosotros estamos creando una variable, un paquete, donde nosotros con el operador de asignación le estamos guardando este dato que va a ser utilizado posteriormente, ¿ya? A ciencia cierta es esto. Por ejemplo, si yo les dijera que creen una variable en la que puedan guardar su nombre, como ya les dije, el nombre de la variable tiene que estar relacionado con lo que va a guardar. Entonces, si ustedes van a guardar su nombre, el nombre más lógico de la variable, aunque suena redundante, es nombre. Y aquí va su nombre, por ejemplo, Yoast, ¿ya? Que en este caso Python me da un error, pero ya les voy a explicar por qué me da un error. Pero este es el concepto que yo quiero que ustedes entiendan. Lo principal es el nombre de la variable, el operador de asignación, que en este caso es el igual, y el dato que va a ser guardado en esa variable. Es todo lo que ustedes necesitan saber para empezar realmente a crear sus variables y empezar en Python. Es de los conceptos más básicos que hay dentro de aquí. De igual manera, aquí está un poco más extenso, más explicado. Y ahora sí, empezamos con los tipos de datos. ¿Ya? Este ya es un concepto más primordial dentro de Python. Nosotros en nuestra vida cotidiana tenemos diversas cosas. Tenemos plumas, tenemos comida, tenemos materias, tenemos una carrera, etcétera, ¿ya? Esos son tipos de cosas. Podemos pensar o unir esos dos términos y hacerlos uno y decir que los tipos de cosas están relacionados con los tipos de datos, ¿ya? Pero en Python no todo es un dato. Por ejemplo, en Python no podemos decir que se almacene algo que sea una cosa pluma, ¿ya? Python tiene sus datos ya predefinidos. Entonces, vamos. Tipos de datos, ¿ya? Los tipos de datos primitivos, ¿por qué se llaman primitivos? Porque son los fundamentales. Primitivos. O sea, son los que por defecto Python ya tiene hechos, ¿ya? Entonces, podemos ver esto como creo que aquí en la diapositiva, para evitarme hacer esto, está el recuadro. Ya, aquí está. Tenemos los tipos de datos básicos o tipos de datos primitivos, ¿ya? Que son tres. Son los tipos de datos, cadenas de texto, o sea, textos, frases, oraciones, párrafos, tipos numéricos que pueden ser números enteros, números decimales y números complejos. Ya, que si ya han visto el pre o ya han avanzado un poco dentro de SPOL o de cualquier universidad en realidad, saben lo que es un número complejo. Pero al número complejo en programación no le paramos bola. Ya no es estrictamente necesario fundamentalmente. Dentro de Python solamente vamos a tratar únicamente con números enteros y con números decimales. Y de ahí tenemos el tipo de dato lógico, ¿ya? Que es lo que nos permite tomar decisiones. Es el verdadero o el falso, como podemos ver aquí, ¿ya? Es importante que ustedes conozcan estos tres tipos de datos y sus características principales, ¿ya? Entonces, como les digo, aquí está todo el contenido también, así que se los voy a ir explicando. El tipo de dato, cadenas de texto, se caracteriza por estar entre comillas.
Entonces, aquí viene el ejemplo que nosotros hicimos acá de poner un nombre dentro de una variable. Si se dan cuenta, esto es una variable, esto es una variable, esto es una variable, esto es una variable, esto es una variable. Por eso necesitaba explicarles lo que era una variable antes de empezar con los tipos de datos. ¿Ya? Entonces, una variable puede almacenar cualquier tipo de dato. Puede almacenar una cadena de texto, puede almacenar un número, puede almacenar un tipo de dato lógico que es verdadero o falso. Pero necesito ir uno por uno explicándole cómo se llaman estos tipos de datos, cómo se escriben estos tipos de datos y cómo se pueden almacenar dentro de una variable. ¿Ya? Entonces, como les estaba diciendo, el primero son los strings, que en español son cadenas, por eso este tipo de datos se llama cadenas de caracteres o cadenas de texto. ¿Por qué? Porque están compuestos de caracteres, están compuestas de letras, están compuestas por la J, por la O, por la S y así sucesivamente. Por eso se llama string. Ahora, ¿cómo nosotros podemos declarar un string? Lo importante es que el string esté o entre comillas dobles o entre comillas simples. Déjenme hacer esto un poquito más grande. Ahí, ya. Entonces, tiene que declararse entre comillas dobles o entre comillas simples. Es como que nosotros hagamos una referencia a algo que está en un libro o algo que dijo alguien, ¿ya? Entonces, las comillas dobles, como bien dice, son comillas que son dobles, o sea, son dos comillas y dos comillas al final, y las simples es una única comilla. Da igual cómo creen una cadena de texto, da igual si es una comilla doble o una comilla simple. No cambia en nada que esto sigue siendo un tipo de dato cadena de texto, ¿ya? Puede ser, como les digo, doble o simple, da igual. La segunda categoría son los tipos de datos numéricos. El más esencial y el más sencillo es el tipo de dato entero, ¿ya? El tipo de dato entero se caracteriza obviamente por no tener una parte decimal y puede ir desde el menos infinito hasta el infinito. ¿Eso qué quiere decir? Que pueden haber enteros negativos, puede estar el cero y pueden estar enteros positivos. Por ejemplo, aquí tenemos 19, pero puede ser menos 19 y no hay ningún tipo de problema. También puede ser cero, ¿ya? Entonces, lo más importante de los enteros es que ustedes entiendan que no hay restricción. Pueden ser números negativos, pueden ser números positivos o puede ser el cero. Cualquiera de esos. Después tenemos el tipo de dato float o decimal, ¿ya? Se lo dice float, en español es flotante, porque como ustedes saben, los decimales, por lo menos de este lado del país, de este lado del mundo, perdón, se expresan como la parte entera, el punto y la parte decimal, ¿ya? Entonces, lo que lo caracteriza es esto, que tiene una parte decimal y que tiene que estar sí o sí separada con un punto. Si nosotros ponemos una coma, esto ya es otro tipo de dato diferente que se va a ver después. Entonces, recuerden porque estas son cosas que evalúan dentro, o sea, pueden ir en lecciones, pueden ir en controles de lectura y les pueden poner ahí. Es verdad que los tipos de datos flotantes o float pueden ser llamados con una coma, no pueden ser llamados con una coma, tiene que ser sí o sí un punto, ¿ya? Y después tenemos el tipo de dato primitivo complex o complejo, que no voy a indagar mucho en él porque, como les digo, no se usa, ¿ya? Pero si quieren saber algo, es un tipo de dato o un número que se caracteriza por tener una parte decimal, digo, una parte entera y una parte compleja. Bueno, mejor dicho, una parte numérica y una parte compleja. ¿Cuál es la parte compleja? Es, por ejemplo, la raíz cuadrada de -1. ¿Ya? Pero como les digo, a esto no le paren bola, no lo vamos a ver nunca, no lo vamos a usar nunca y tampoco su profesor les va a pedir que lo usen dentro de la materia. De ahí tenemos los booleanos o tipos de datos lógicos. Ya son dos, como ustedes lo pueden ver aquí. Son tanto true, que es verdadero, y false, que es falso. Ya se usan para tomar decisiones. Por ejemplo, si es verdad que el desayuno está hecho, entonces voy a comer. Ya ahí estoy usando un tipo de dato lógico. Lo estoy tratando de que lo relacionen con cosas de la vida cotidiana. O también false, que es lo de falso. Es falso que el desayuno está hecho, entonces tengo que hacer mi propio desayuno. Y así sucesivamente. ¿Ya? Son formas de que ustedes los relacionen. Aquí tienen una tabla de los datos numéricos, ¿ya? Tienen su nombre en español, su nombre en inglés, y NT son las siglas de integer, que es entero en inglés, ¿ya? De ahí tienen una descripción sencilla, no muy explayada. Estas diapositivas son de las materias, o sea, son lo que se da dentro de la materia, por eso no está muy bien explicada, sino que todo está acá ya
mejor explicado, más indagado. Ya, entonces, aquí tiene un ejemplo, lo que decían, puede ser enteros positivos, el cero o enteros negativos. De ahí tenemos los reales o de punto flotante, por eso se llaman float, porque tienen un punto flotante, ¿ya? Que es el que separa el entero y el decimal. Y números reales, bueno, creo que todos aquí conocemos lo que son los números reales. Su nombre en inglés es float, por lo del punto flotante. La breve descripción son números con partes fraccionarias o partes decimales que se expresan en potencias de 10. Bueno, esto no le paren bola en realidad. Y este de aquí tampoco le paren bola. Esto de aquí es en la notación científica, lo de x elevado a la menos 3. Solamente que aquí se usa e, pero no lo van a usar. Ya, estas son cosas que son fundamentales que entiendan, pero no se evalúan, no se usan. En la vida cotidiana de un programador, si les interesa la programación como tal, tampoco se usa. Simplemente que es conocimiento básico. Ya tienen en flotantes positivos, flotantes negativos, también puede ser el cero, ¿ya? Y de ahí los complejos, que ya les expliqué, esto no es necesario que lo entiendan porque no se usa. De ahí los tipos de datos lógicos, que su nombre en inglés son bool o boolean, ¿ya? Que en español se escribe tipo de dato booleano o lógico. Como les digo, se usa mayoritariamente para decisiones, ¿ya? Aquí hay un error y es que en el ejemplo de la diapositiva, los dos están escritos todo totalmente con mayúscula. Les voy a explicar que una terminología y es que Python es lo que se llama case sensitive, o sea, es sensible a la escritura que nosotros les damos. Entonces, si ustedes logran ver acá en la imagen, aquí está bien escrito, pueden notar que estos dos textos no, primero, no están escritos entre comillas a pesar de ser una frase. ¿Por qué? Porque es otro tipo de dato alejado de las cadenas de texto. Segundo, pueden notar que o sea, empiezan con mayúsculas. Ya está true y false y todo lo demás es minúscula. Aquí les voy a dar un breve ejemplo. Miren, aquí está true con mayúscula. Si yo le pongo true con minúscula, aquí ya me está dando un error. ¿Y qué me está diciendo? Que true no está definido dentro de Python. ¿Por qué? Porque como les digo, Python es case sensitive. Si nosotros escribimos esto así, él detecta que está mal. O sea, no lo puede interpretar de alguna forma. Pero si lo ponemos con mayúscula al inicio, él ya sabe que eso es un tipo de dato lógico. ¿Ya? Tenemos eso. Por ejemplo, también está con el false. Con el false pasa exactamente lo mismo. Si nosotros escribimos false con minúscula, nos va a dar un error. Pero si lo escribimos con mayúscula, automáticamente Python ya detecta que es un tipo de dato lógico. Estas son cosas que es importante que lleven una nota o algo sencillito porque son cosas que se evalúan. De hecho, son las primeras cosas que se evalúan. Es lo más común. Lo de los flotantes, usan coma o usan punto. O eh, te ponen el texto como tal, te ponen así, false en la lección y te dicen, este tipo de dato está bien escrito y mencionen cuál es el tipo de dato. Y tú dices, sí, está bien escrito, es un tipo de dato lógico. Pero no, tienen que ser bien meticulosos con ese tipo de cosas. Por eso se los menciono, para que los anoten, porque es lo que mayoritariamente evalúo. Ahora, a ver la siguiente. De ahí están las cadenas de caracteres, que como ya les mencioné, su nombre en inglés es str, que estas son las siglas de string, de cadena, ¿ya? Y su nombre en español son cadenas de caracteres o cadenas de texto, ¿ya? Son expresiones de textos formadas por caracteres, por eso lo de cadenas de caracteres, y se pueden representar indistintamente con comillas simples o con comillas dobles. ¿Qué quiere decir esto indistintamente? Da igual si son comillas simples o son comillas dobles. Siempre van a ser exactamente las mismas cosas. ¿Ya? Ahora, esto también quiero que este curso sea un poco interactivo. Entonces, ahorita tenemos aquí un pequeño taller, que de hecho también es el primer taller que ustedes ven en clase, el que todos los profesores usan para ver si entendieron lo que son los tipos de datos. Y es, yo les voy a decir estas oraciones, voy a mencionar algunos, no tienen que abrir su micrófono, pueden escribirme, yo los estaré leyendo. Entonces, por ejemplo, esto es un taller sencillo que dice identifica el tipo de dato adecuado del lenguaje de programación Python, que es el que vemos en Fundamentos de Programación, para cada uno de los ejercicios propuestos, o sea, cada una de estas oraciones. Es decir, un ejemplo sencillo, si yo les digo, ¿cómo ustedes representarían en un tipo de dato la edad de una persona? Bueno, la edad de una persona obviamente se va a representar como un entero porque no tenemos 12,5 años, sino que tenemos 12 años, 15 años, 20 años, 21 años, y así sucesivamente. Ya entonces es más que nada para que ustedes entiendan un poquito algo.
Antes de ir a esto, quiero explicarles algo, y es que no sé si alguna vez ustedes han escuchado la frase de hay un cero a la izquierda, ¿ya? El cero a la izquierda en la matemática y en la programación no cuenta. Es decir, que si ustedes escriben un entero así, ponemos ide, el 0,1, ¿ya? Si ven que aquí me da un error. ¿Por qué? Porque el cero no cuenta, ¿ya? Si yo esto de aquí lo sigo tratando, Python automáticamente eliminará el cero o eliminará el uno. Entonces, si nosotros queremos representar el cero como un número, tenemos que usar una cadena de caracteres. Yo sé que puede ser algo contradictorio con lo que hemos estado viendo, pero recuerden, siempre que haya un cero a la izquierda y ustedes lo necesiten para algo, ¿ya? Por ejemplo, un número de identificación que a veces empieza por cero, tienen que sí o sí guardarlo como una cadena de caracteres porque si no va a haber un error, ¿ya? Pero digamos, si ustedes necesitan un 0,9, ya no es un número simplemente borran el 0 y les queda el 9 ahí como un número entero, ¿ya? Eso es algo importante que deben saber antes de este taller. Ahora, por ejemplo, a ver, Juan, dime, ¿cómo representarías tú como un tipo de dato de Python el estado civil de una persona? Con string. Sí, no, pues. Correcto. O sea, el estado civil de una persona no es hacer una palabra. Puede ser de casado, soltero, lo que sea. Y eso se representa como un string. Ahora, por ejemplo, a Lorena. Si yo te dijera que utilizaras la frase tiene una multa el estudiante, ¿qué tipo de dato usarías para responder a esta pregunta? ¿Me puedes volver a repetir? Ya mira, si yo te dijera esta pregunta, un estudiante, bueno, tiene una multa, a ver, no, tiene multa un estudiante, ¿qué tipo de dato utilizarías para representar la respuesta? La respuesta puede ser sí o no, ¿ya? Como también puede ser falso o verdadero. Correcto, ¿ya? Obviamente ustedes pueden dejar esto como una cadena de texto, pero no es lo común, ¿ya? Lo común es ustedes responder, ¿tiene una multa el estudiante? Sí, es decir, verdad, el estudiante tiene una multa. O no, el estudiante no tiene una multa. O es falso que el estudiante tiene una multa. Y entonces la forma correcta de esta pregunta de aquí es un tipo de dato booleano o lógico, ¿ya? Normalmente las preguntas suelen ser tipos de datos lógicos, ¿ya? Las preguntas y las decisiones. Ahora, por ejemplo, a Estefanía. Eh, si yo te dijera, dime la cantidad de hijos que tiene una persona, ¿qué tipo de dato usarías? Ya, sí, correcto. Se usarían los enteros. ¿Por qué? Porque digamos, una familia no tiene 12,5 hijos, no tiene 5,4 hijos, sino que tienen 3 hijos, 2 hijos, un hijo. Ya es una cantidad entera. Ahora, por ejemplo, a Mario, yo le digo, dime el color de un pantalón, ¿ya? ¿Tú qué tipo de dato usarías para responder a esto? Ya, eso es un poco más adelante, se los voy a explicar qué es, pero no es un tipo de dato. En este caso, el tipo de dato que nosotros usaríamos para representar el color de un pantalón sería una cadena de texto, ya porque puede ser azul, puede ser rojo, puede ser amarillo, y eso qué es, eso es texto. Ya, entonces eso es lo que se utilizaría, una cadena de texto. Ahora, yo le pregunto a Victoria, por ejemplo, si yo te hago la pregunta, ¿el estudiante tiene una beca? ¿Con qué tipo de dato me responderías? Con el tipo de datos lógico. Correcto, el tipo de dato lógico o booleano. Es decir, si el estudiante tiene una beca o es falso que el estudiante tiene una beca. Ahora, por ejemplo, yo le pregunto a Flor,
¿Cómo tú representarías la matrícula de un estudiante? Aquí te la voy a dejar un poco más sencilla. Toma en cuenta que la matrícula en algunas universidades empiezan por cero, ¿ya? Entonces, ¿tú cómo representarías la matrícula de un estudiante en un tipo de dato? ¿Puedes repetir la pregunta? Ya, mira. A ver, aquí hay frases. Si yo te digo, dame la matrícula de un estudiante y te pido, represéntamela en un tipo de dato que son los datos que ya vimos. ¿Qué tipo de dato usarías para representar la matrícula de un estudiante? Números enteros. Ya, sí, a ver. Por ejemplo, en SPOL se puede hacer eso, porque nuestra matrícula no empieza por cero, empieza por el año en el que nosotros entramos a la universidad. Pero, por ejemplo, si estamos en otra universidad que por azares del destino la matrícula empieza por cero, no se podría representar como un entero, ¿ya? Comúnmente, identificaciones, licencias, matrículas, ese tipo de cosas que llevan números, lo que se usa son cadenas de caracteres. ¿Por qué? Por lo mismo, puede ser que en algunas universidades las matrículas están combinadas entre números y letras, ¿ya? Entonces, obviamente eso ya no es únicamente un tipo de dato entero, sino que ya conlleva texto. Entonces, como conlleva texto, conlleva un tipo de dato string o cadenas de caracteres, ¿ya? Entonces, es eso lo que quiero que sí, como les digo, anoten y tengan en cuenta, porque son cosas evaluadas que les pueden tocar en su propia clase. A ver, por ejemplo, Nayerli, si yo te digo que me representaras la carrera de un estudiante con un tipo de dato, ¿qué tipo de dato usarías? Correcto. ¿Por qué? Porque es un texto. Ahora, bueno, no me queda más que repetir. Por ejemplo, a Juan, si yo te digo que representes la dirección de un estudiante, ¿con qué tipo de dato lo representarías? O sea, string mismo, ¿no? Bueno, depende Entonces de sí, lo que con, contenga la dirección. con un string, porque a ver, me imagino que ese depende, lo habrás dicho porque puede ser que o me refiera a las coordenadas o me refiera a la calle como tal en la que vive la persona. Si es Ah, en no, sí, sí, sí. coordenadas, puedes representarlo como un tipo de dato entero, bueno, con un tipo de dato flotante, porque las coordenadas es 2 punto tal, 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 o menos 5 punto tal, tal, tal. Pero esos son coordenadas. Si son direcciones, lo más común son cadenas de texto. Ahora, por ejemplo, a Lorena, si yo te tuviera que decir, a ver, un estudiante se quedó en una materia, ¿con qué tipo de datos me responderías? Bueno, capaz no se me escuchó, pero para avanzar más rápido con la clase, lo que se usaría es el tipo de dato lógico. Puede ser verdadero o puede ser falso. ¿Ya? Bueno, si se dan cuenta, aquí recién les empiezan a ustedes a explicar lo que es la definición y asignación de variables, a pesar de que en las variables se guardan tipos de datos. ¿Ya? Entonces, como les digo, la estructura de la materia es un poco complicada de entender, pero aquí está lo que ya les expliqué. Por ejemplo, asignaciones de variables. Primero, la variable siempre va a tener su nombre. En este caso, esto es lo que se le conoce como una mala práctica. El nombre de la variable no está en nada relacionado con el dato que está guardado, ¿ya? Lo mejor aquí poner en vez de x sería número o número uno y asignarle el valor de 100. ¿Por qué? Porque es un número, ¿ya? Pero a lo que quiere llegar esta diapositiva es que la variable siempre se asigna primero el nombre de la variable, luego el operador de asignación y luego su dato. Ya. Ya, esto es importante. Como lo dice su nombre, una variable puede variar a lo largo del programa, del código de Python. Por ejemplo, aquí yo en esta línea, en la línea 11, si se dan cuenta que al lado tiene un número, en la línea 11 yo estoy diciendo que mi edad es de 19 años. Pero supongamos que después de un año yo cumplo 20. Entonces, mi edad va a pasar de
19 años a 20 años, ¿ya? Entonces, a eso es a lo que se refiere con que puede variar a lo largo del programa. Porque yo puedo poner aquí que tengo 19 años y luego puedo poner que tengo 20 años. ¿Por qué no creo una variable que se llama edad nueva, por ejemplo? Porque aquí yo estoy ocupando más espacio de la memoria de mi computador. En cambio, si yo uso una variable que ya está definida antes y le cambio el valor, estoy optimizando el espacio que estoy usando en mi computadora. Y de hecho, esto de aquí le sirve también porque si tienen muchas variables es muy probable que llenen su computadora. Pero les estoy hablando de muchas variables, o sea, miles, cientos de miles de variables. Es simplemente algo que ustedes tienen que conocer que es la optimización de su computadora. ¿Ya? Eh, bueno, aquí les explican el operador de asignación. Por ejemplo, aquí en esta primera línea, x tiene el valor de 15, pero luego x cambia al valor de 100, ¿ya? Por eso la primera que dice el primer valor va directamente hacia el 15 y luego el segundo valor va directamente hacia el 100. Y así lo mismo con la y. El primer valor que tiene bueno, en este caso, sí, el primer valor sería 25 y el segundo valor sería 225. ¿Ya? Eso es lo que les están tratando de explicar esto aquí, que se puede cambiar el valor de la variable a lo largo de todo el programa. Ya, la consola, pero antes de ir a la consola, les quiero explicar otra cosa. Nosotros ya vimos la operación más básica y la operación más fundamental para asignar una variable, que es teniendo el nombre de la variable y su dato o el valor que va a estar guardado dentro de esa variable. Pero esta no es la única forma de nosotros definir o asignar valores a unas variables. Tenemos tres tipos de formas extra. Tenemos la asignación de variable en una misma línea, tenemos la asignación múltiples de muchas variables y tenemos la asignación del mismo valor. Vamos con la de la misma línea, que es lo mismo que si yo hago esto de aquí, ¿ya? Es exactamente lo mismo, asigno exactamente los mismos valores a las mismas variables. Pero ¿por qué se le llama en una línea? Porque todo está en una única línea. ¿Cómo hacemos esto? Con el punto y coma. Por eso es importante estos símbolos de aquí. Ya. Si yo quito el punto y coma, si se dan cuenta me empiezan a salir errores. Ya. Es fundamental que ustedes asignen las variables con los puntos y las comas. ¿Ya? Ahora, el siguiente es la asignación múltiple de variables. ¿Ya? Esta de aquí ya es un poco más complicada, pero tómenla de esta forma. Imagínense una tabla. ¿Ya? En esta tabla, en la primera columna, tienen el nombre de las variables y en la segunda columna tienen su valor. Esto va en orden. Si se dan cuenta, están separadas por una coma. Ya ponemos el nombre de la primera variable, coma, el nombre de la segunda variable y así sucesivamente. Después el operador de asignación y los valores van a estar relacionados en el mismo orden que nosotros ponemos los nombres de la variable. Es decir, el 1 se va a guardar en valor 1, el 2 se va a guardar en valor 2, el 3 se va a guardar en valor 3 y así sucesivamente. Y podemos verlo en una explicación normal que es en esto de acá, ¿ya? Entonces, es simplemente eso, es como que ustedes agarren una tabla en donde en una columna tengan el nombre de las variables y en otras tengan su valor, si lo quieren ver analógicamente de alguna forma. Ahora, la otra es la asignación del mismo valor. Imagínense que ustedes tienen dos variables, ¿ya? Tienen una variable número que vale 3.1416, que es el número de pi, y tenemos una variable pi que es el número pi como tal, que es 3.1416. Nosotros aquí, se puede hacer esto, no hay ningún tipo de problema, pero si queremos hacerlo más estético, ¿ya? Como tienen exactamente el mismo valor, yo puedo decir que número es igual a pi y pi es igual a 3.14. Entonces, si yo vengo acá a la pizarra para tratar de explicarles esto un poco mejor, ¿ya? Nosotros aquí tenemos un cajoncito, ¿ya? Que es igual a otro cajoncito. ¿Ya? Y este cajoncito de aquí tiene guardado el valor de 3.1416. Entonces, este de aquí, si lo queremos ver de una forma, es un cajón más grande que tiene guardado un cajón pequeño y que en este cajón pequeño hay un dato. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, es eso más que nada, es almacenar datos iguales. Como son iguales, pueden almacenarse de esa forma. Pero
realmente no se estresen con estas cosas de aquí, porque el profesor no es que dice, ay, es que yo le pedí que me asigne tres variables en una misma línea. No les van a pedir eso. O sea, con tal de que el programa funcione, es más que suficiente. ¿Ya? Entonces, esto de aquí es como criterio básico. ¿Ya? Ahora sí continuamos con las diapositivas. Ahora sí les voy a explicar lo que es la consola de Python. ¿Ya? La consola es esta cosita de aquí que nosotros tenemos. ¿Ya? Muy probablemente si saben de computación conocen el CMD o la consola del símbolo del sistema, ¿ya? Son líneas, o puede decir que es un programa que nos permite jugar con nuestro sistema operativo. Pero en este caso, y como estamos viendo los fundamentos de la programación, nos permiten jugar únicamente con el lenguaje de programación, ¿ya? Entonces, en la consola nosotros podemos realizar dos acciones. La primera y más importante dentro de Python es imprimir texto, ¿ya? En esta consola. Ya les voy a enseñar cómo es esto de aquí, pero ya les voy a explicar qué es, cómo funciona y cómo se hace. Y la segunda es permitir al usuario que ingrese texto, ¿ya? Y nosotros guardarlo en un espacio. Que eso lo vamos a ver ya mucho más adelante porque ya es un poco más avanzado. Entonces, para nosotros, primero entender estas cosas de aquí, esta notación, esta sintaxis, que es como se le llama a la simbología que usamos dentro de la programación, necesitamos saber tres conceptos importantes. Necesitamos saber el contexto, la definición de lo que es una función y de lo que es un método, ya que es muy parecido. De hecho, si yo le señalo esto y yo le señalo esto de aquí, ustedes me van a decir que es lo mismo. Ya, no es lo mismo y después les voy a explicar por qué. Ahorita quiero que únicamente entiendan qué son y cómo se pueden llamar, ¿ya? Una función es algo que se llama o se ejecuta en el programa y ejecuta un algoritmo, ya ejecuta una serie de pasos dentro del programa. Un ejemplo de lo que es una función es type, ¿ya? Esta función, luego se los voy a explicar mejor, permite que lo que nosotros le pongamos en el paréntesis, que va a ser un tipo de dato, en la consola nos va a decir este tipo de dato es un string, o este tipo de dato es un entero, o este tipo de dato es un flotante, y así sucesivamente. De ahí tenemos lo que es un método, que esto de aquí no lo vamos a ver ya hasta dentro de unas 2 unidades, creo. Pero lo que quiero que entiendan es que la diferencia entre una función y un método es que nosotros el método para llamarlo necesitamos de una variable. En cambio, hay funciones que no necesitan que le mandemos una variable o lo que se llama argumento, que lo vamos a ver después de esto. O sea, esto de aquí puede estar vacío, sin ningún tipo de problema, no va a dar ningún error, pero el método no. Si yo borro la variable y pongo únicamente esto, ya les voy a poner punto upper, que después van a entender para qué es esto, me da un error. En cambio, si yo únicamente pongo type, lo dejo ahí, no me da ningún error. ¿Ya? O sea, puedo dejar la función vacía. Ahora, esto que está entre paréntesis tiene un nombre y ese nombre se lo llama argumento. En este caso, argumento de una función. ¿Ya? Los argumentos son, como les digo, esas cosas que van entre paréntesis y que dependiendo de cada función sirve para algo. En este caso, la función type lo que hace es imprimirnos en pantalla el tipo de dato de la variable que nosotros le pasamos. ¿Ya? Entonces, en esto de aquí es lo que es un argumento. Ahora, una función puede tener más de un argumento. ¿Ya? O sea, puede ser que type no tenga solo un argumento, sino que tenga varios argumentos, variables. Que en este caso, en concreto, esta función no funciona así, pero hay muchas que sí. Entonces, es importante que sepan que, como les digo, una función no solamente almacena, digo, no solamente se le puede pasar un argumento, sino que muchos varios argumentos dependiendo de cómo funcione eso. ¿Ya? Entonces, esa es la otra terminología, lo que es el argumento. Ahora, he evitado usar este término para explicárselos recién ahorita. El concepto de qué es un retorno, ¿ya? Type, muy aparte de imprimir en consola el tipo de dato de la variable que nosotros le pasamos, retorna el tipo de dato de la variable que nosotros le pasamos. ¿Qué es el retorno? Es decir, como en español básico, es algo que nos dan o algo que nos retorna. ¿Ya? O mejor dicho, nosotros le pasamos un argumento
y nos retorna algo. Por eso el concepto de argumento. En este caso, como argumento nosotros le pasamos una variable y nos retorna el tipo de dato que es esa variable. ¿Ya? Ese es el caso de la función type. Pero bueno, ya una vez ustedes entienden estos conceptos básicos y fundamentales que van a ser más adelante más profundizados, vamos a empezar ya con cosas que ustedes pueden imprimir en consola. Lo más básico es el hola mundo. Ya es algo que en programación se suele usar mucho. Es simplemente una práctica que todos hacemos y como que, ay, miren, imprimí algo, programé algo, ¿ya? Pero es un concepto muy básico, ¿ya? Es lo que es la función print. Como ya vimos, la sintaxis o la estructura de cómo usar una función es el nombre de la función y el paréntesis con el argumento, ¿ya? En este caso, la función print recibe como tal un mensaje. En este caso es el mensaje que se va a mostrar en la consola. En este caso es hola mundo, ¿ya? ¿Por qué print? Bueno, esto lo puso Python, pero print es simplemente porque es imprimir, si lo ponemos en contexto de la programación. ¿Por qué? Porque imprime en consola lo que nosotros le estamos pasando como argumento, ¿ya? Ahora, viene lo que es la función type, que aquí dice, es una función que retorna el tipo de dato de la variable que nosotros le pasamos y lo muestra por pantalla usando print, ¿ya? Es decir, si yo ahora quito la función print de aquí, se pueden dar cuenta que solamente me muestra el hola mundo. ¿Por qué? Porque type no imprime en consola el tipo de dato, sino que nosotros necesitamos usar print para que se imprima ese mensaje. En este caso, ¿cuál es el mensaje? Es el tipo de dato que nosotros le pasamos como argumento a type, ¿ya? En este caso, por ejemplo, le pasamos el mensaje hola mundo, ¿ya? Y nos retornó el tipo de dato. A esto que dice class, ignórenlo. Esto no lo ven ni dentro de la materia. Simplemente quédense con esto. ¿Ya? Es un tipo de dato del tipo str, que son, como ya lo vimos, las nomenclaturas de string, ¿ya? Aquí se los explico un poco mejor. O sea, es el tipo y la cadena, en este caso cadena de texto porque es un string. Bueno, esto ya lo vimos, así que una vez terminada esta parte, antes de continuar, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda? Para ir corrigiéndola desde ahorita. Bueno, asumo que como nadie dice nada, todo está claro. Sigamos una que siguen explicando cosas de la consola de Python. Aquí es donde se ve otras asignaciones de las variables, lo que leo. Asignación en una misma línea, asignación múltiple, asignación del mismo valor. Esto aquí ya desistí incluso de explicárselos porque es muy complicado y nunca lo toman, nunca se usa, nunca se hace nada con esto. Simplemente es una pérdida de tiempo explicarles esto de aquí en realidad. Nombres de las variables, ¿ya? Aquí es el concepto de la buena práctica, ya lo que les decía antes. Para nosotros elegir el nombre de una variable, primero tiene que el nombre de la variable estar relacionado con el dato que se va a guardar. Es decir, que si guardamos una edad, lo mejor es que el nombre de la variable sea edad. ¿Por qué? Imagínense ya cuando trabajen en programación o en cualquier otro tipo de cosas, por ejemplo, haciendo un listado de elementos de un supermercado, ¿ya? Supongamos que tengan una categoría que sea comida, donde obviamente se guardan comida, está relacionado. Pero si yo digo una categoría bebida, en donde yo estoy guardando comida sólida para comer, no está relacionado, ¿ya? Entonces la gente se puede confundir. Cuando ustedes trabajan en proyectos grandes, no solo van a trabajar ustedes, sino que va a trabajar un equipo. Entonces necesitan, de alguna forma, ellos entender lo que ustedes ya han hecho. Por eso se pide que el nombre de la variable esté relacionado con el valor que está guardado. Después, ya esto sí es en programación. En programación ustedes no pueden hacer esto, ¿ya? No pueden poner una variable que sea fecha actual, igual que estamos hoy día 25, ¿ya? Si se dan cuenta hay un error. ¿Por qué? Porque para ustedes asignar una variable, sí o sí no tiene que haber espacios. Siempre tiene que estar todo junto. Ahora, viene una cosa, se ve raro o se ve feo, ¿ya? ¿Por qué? Porque está todo unido, no se puede llegar a percibir bien. Para esto se usan dos cosas. Se usa el guión bajo, ¿ya? Que haya
hace la simulación de un espacio, más no está un espacio. O la siguiente palabra, ponerla con mayúscula. Entonces ahí ya se ve más ordenadito y es un poco más entendido. ¿Ya? Por eso, estas son las buenas prácticas. Pueden ser tanto esto, puede ser esto. La que yo uso y es más cómoda, en lo personal, es esta, porque no tengo que estar buscando el guión y todas esas vainas. Pero pueden usar cualquiera de las dos, no hay ningún inconveniente. Ahora, seguir las tradiciones del lenguaje, por ejemplo, que el nombre de la variable inicie con una letra minúscula. Ya, esto es tradición de programación. Normalmente cuando se crea una variable, sí o sí siempre va al inicio con minúscula. Luego pueden poner las mayúsculas que quieran, pero al inicio siempre va con minúscula. No les bajan puntos, pero es una buena práctica. ¿Ya? No elegir nombres demasiado largos que podrían ocasionar problemas. El máximo es de 15 caracteres. No es necesario que se aprendan que sí o sí su variable tiene que tener 15 caracteres. Hay veces que la variable merita que tenga un nombre muy grande, pero eviten. Traten de no crear variables con nombres demasiado grandes. ¿Ya? Su contenido puede ser lo largo que ustedes quieran, pero el nombre de la variable sí traten de reducirlo un poco. Ahora, aquí bueno están las cosas que son incorrectas y las cosas que son correctas. Aquí está la analogía que yo les hacía de la edad. Lo correcto sería que nosotros creemos una variable que se llame edad y que aloje una edad, que nosotros creemos una variable que se llama variable, si todo general, que nadie sabe para qué sirve y que guarde un número, ¿ya? Que una persona que no sepa que eso es una edad va a decir para qué es este número. Después, tenemos otras cosas ABC. Esto, si se dan cuenta, está tratando de guardar un depósito, está tratando de guardar un retiro, está tratando de guardar un saldo. Entonces, si yo le pongo ABC, no se entiende qué es lo que estoy guardando. Incluso yo mismo me puedo perder. Otra mala práctica, poner números al inicio de las variables. ¿Ya? Si quieren poner números, comúnmente ponerlos al final. ¿Ya? Por ejemplo, número uno, valor 2, valor 3 y así sucesivamente. Ahora, yo les expliqué que la variable tiene que estar separada por un guión bajo. Si ustedes usan un guión normal, ¿ya? O esto de aquí que se puede ver como un símbolo de resta, va a haber un error. ¿Por qué? Porque en Python, más adelante vamos a ver con los números, también se pueden hacer operaciones matemáticas. Entonces, si ustedes ponen un guión, es como que ustedes le dicen, esta variable menos esto. Entonces no tiene sentido, ¿ya? Y bueno, la, la otra mala práctica se llama no usar palabras reservadas en Python. Python tiene muchas palabras que están reservadas, quiere decir que sirven para algo. Un ejemplo es print. Imagínense que nosotros programamos en inglés, que es la gran mayoría de casos. Si nosotros queremos poner imprimir, lo mejor no es que pongamos print, sino que busquemos otra forma de poner eso. ¿Por qué? Porque es una palabra reservada y a la larga puede ocasionar un error en nuestro código. ¿Ya? Lo que yo les aconsejo, nosotros normalmente programamos en español. ¿Por qué? Porque somos unas personas que hablan en español. Entonces, si van a definir una variable o van a usar cualquier tipo de palabra dentro del código, siempre que sea en español, se ahorran muchísimos problemas porque es bueno y malo que el lenguaje de programación o la programación en general esté todo en inglés porque nos ahorra trabajo a nosotros. Los gringos tienen que estar buscando palabras que significan lo mismo pero que sean escritas de otra forma. En cambio, nosotros podemos poner lo que sea, porque las palabras en español, por desgracia o por beneficio, no están registradas en los lenguajes de programación o en la programación como tal. No están reservadas para nada. ¿Ya? Aquí les explica un poco más. Otra mala práctica es usar símbolos. ¿Ya? Símbolos que no sean guiones bajos. ¿Ya? Cualquier otro símbolo está mal, es una mala práctica. No les va a ocasionar un error, pero es una mala práctica. Si se dan cuenta, esta es otra palabra reservada que se llama class, que si venimos aquí a la consola, aquí ya se dan cuenta que class ya es una palabra que sirve para algo. No vemos el para qué, pero sirve para algo, porque esto ya es Python mucho más avanzado. El concepto de debugging. Ya. Para esto tengo que explicarles que Python es un lenguaje interpretado. Dentro del mundo de la programación existen dos conceptos. El concepto de lenguaje interpretado y el concepto de lenguaje compilado. ¿Ya? Python, cuando se ejecuta, va línea por línea leyendo lo que nosotros estamos haciendo y si existe algún tipo de error. ¿Ya? Un ejemplo de eso, por ejemplo, vamos a poner esto de aquí y en vez de escribir type, imagínense que yo escribí mal y solamente puse tip. ¿Ya? Entonces, Python va a ir leyendo línea por línea todo esto, va a imprimir esto en pantalla, va a imprimir esto en pantalla, pero recién aquí se va a encontrar con un error y va a parar de ejecutarse. ¿Ya?
Si se dan cuenta, me imprimió el mensaje que le pasé, me imprimió la clase del mensaje que le pasé y recién ahí notó que hay un error. ¿Ya? Eso es lo que se dice un lenguaje interpretado. Va línea por línea y cuando encuentra un error, se detiene automáticamente y deja de ejecutar todo lo demás que hay acá. ¿Ya? Bueno, en caso de que no haya un error, obviamente ejecuta todo y listo, hasta el final de nuestro código. Ahora, Python, aunque no es un lenguaje compilado, les voy a explicar qué es para que entiendan la diferencia. La compilación, por ejemplo, no va a mostrar nunca esto en consola. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la compilación primero lee todo. ¿Ya? Lee todo. Y si ve que no hay un fallo, ejecuta el programa. Pero si hay, aunque sea un único fallo, a pesar de que esto esté antes del fallo, no lo va a ejecutar. Les va a decir, hay un error, por favor corrígelo para yo poder ejecutar el código. ¿Ya? Esa es la diferencia. Es un lenguaje como Java, pero a no ser de que sea de mecatrónica, telemática, de FIEC en general, no ven programación entre objetos, que es lo que ahí se ve Java. Entonces, pueden considerar lo que es un beneficio de su carrera. Entonces, ajá. Python es un lenguaje interpretado y ahí es donde viene el concepto de debugging. ¿Ya? El debug se puede hacer tanto en PyCharm como en Visual Studio. ¿Ya? Lo que hace es simular eso de ir línea por línea y que nosotros lo veamos y que de esta forma podemos entender nuestro código y si hay un error nos permite saber dónde está ese error. Eso sí, demora un poco en empezar el proceso del debug. Ya, entonces ahí tenemos que esperar un rato para mostrarles. Ahora, antes de eso, si ven que esto de aquí está en gris, ¿ya? Y que empieza con un numeral, esto de aquí se lo conoce como comentarios. Esto Python simplemente lo ignora, no existe. Para él no existe y ya, eso es. A ver, espérame un ratito. Ya ahí está. Entonces, es que lo ejecuto automáticamente. Mm, bueno, lastimosamente no puedo hacer el debug aquí, aunque déjame ver, porque había un maestro Python, déjenme ver si encuentro la página. Aquí está, de Python Master Tracker. Bueno, no lo encuentro. Pero el debug lo que hace es simular eso de ir línea por línea. Les muestra. A ver, empezó con esto, luego con esto, y así sucesivamente hasta llegar donde está el error, si es que existe un error. Y les dice, a ver, el error está en esta línea. ¿Ya? Entonces, ese es el concepto de debugging. Ahora, los profesores aplican el concepto de debugging o dicen debugging al hecho de darles un código y que ustedes vean dónde está el error. ¿Ya? Esto aquí es una operación matemática, se los voy a explicar después. Si se dan cuenta, incluso aquí ya se metieron como operaciones matemáticas y ni siquiera les han explicado, recién les van a explicar el type, recién les van a explicar el print, ¿ya? Entonces a eso es a lo que me refiero que está un poco desordenado cómo se explica fundamentos en los proyectos. Entonces, el debugging son ejercicios donde los profesores les dan código y ustedes como personas van línea por línea viendo, identificando dónde está el error. Entonces, por ejemplo, a Victoria, si yo te diera este bloque de código aquí, ignora este de acá, ¿dónde tú crees que están los errores? Así a simple vista te puedo decir que hay dos errores, no tres, hay tres errores, ¿ya? Entonces, intenta leerlo y me ayudas, bueno, no me ayudas, sino me dices los que tú crees que son errores dentro del código. Los espacios que tiene entre las palabras. Ese podría ser un error. Ya, a ver, esto aquí, como te digo, es un comentario. Esto aquí puede tener los espacios que tú quieras. Lo que tienes que fijarte, si hay un error, es si hay espacios, son en las variables. Pero ya, ya sí, hay un error aquí en la tercera línea. ¿Ya? Pero los errores están aquí en tres partes. La primera, esto de aquí. Si se acuerdan en las buenas prácticas, yo les dije que una variable nunca puede empezar por un número, ¿ya? Siempre tiene que sí o sí empezar con un texto y ese texto o esa letra tiene que estar en minúscula, ¿ya? Y aquí viene la siguiente parte, ¿ya? Que es esta variable que se llama sum. Empieza con mayúscula. Entonces, esto de que es una mala práctica es un error. Y ahora, algo que a pesar de que no les han explicado todavía, aquí ya se los ponen como un error, ¿ya? Es que esta operación no se puede hacer.
ustedes no pueden sumar un número y si se dan cuenta que esto es un texto, es una cadena de texto, ustedes no pueden sumar un número y una cadena de texto, ¿ya? Que eso más adelante van a ver por qué no se puede. Pero quédense con eso, ustedes no pueden sumar un número y una cadena de texto, les va a dar un error. Les va a decir que los tipos de datos no se pueden sumar y se va a terminar el programa. Ahora, por ejemplo, a Juan. Este bloque de código de aquí. Ignora el comentario, como te digo. El comentario no lo toma en cuenta Python. Este bloque de código de aquí. Déjame ver cuántos errores tiene. Tiene dos errores. ¿Ya? Tú como debugger o como persona que vas línea por línea, dime cuáles son esos dos errores. O sea, primero que creo que la variable de IVA está mal definida, ¿verdad? Porque está primero el valor y luego está IVA. Entonces, teóricamente, 0.14 es IVA, pero no tiene las comillas de texto y está como texto y no es valor, entonces no, ahí está todo mal. Y luego, en lo de, lo de print, creo. Sí. Bueno, sí, porque no se puede imprimir eso, ¿verdad? Creo que es nada más. Claro, o sea, sí se puede imprimir, pero si vemos la lógica del programa, no lo amerita, ya les voy a explicar por qué. A ver, lo primero, todo bien, estamos creando una variable deuda en donde se guarda un valor entero que es nuestra deuda, en este caso $2000. Después, esto es lo que está mal. Nosotros vimos que para nosotros crear una variable, primero tiene que ir el nombre de la variable y luego el valor que nosotros le damos a esta variable. Aquí está al revés. Primero está el valor y luego el nombre. Este es el primer error. Esto sí ocasiona un error en el código. No lo deja continuar. Después esto está bien. Creamos una variable valor cancelar, no hay espacio, se utiliza el guión y se hace esta suma. ¿Ya? Que bueno, esta suma sería un error, ¿ya? Si lo vemos como tal, porque la variable IVA no está creada, pero por efectos prácticos y que todavía no entienden operaciones matemáticas, dejémoslo ahí. Supongamos que IVA está bien puesto y esto no causa un error. ¿Ya? Ahora, print valor cancelar. Esto está bien, ¿ya? No va a ocasionar un error en el código, pero la lógica no amerita que esté esto. O sea, nuestro código no amerita que esté esto. Lo que nosotros esperamos es que el programa haga esta suma, haga esta operación matemática y nos diga por consola el valor que nosotros tenemos que cancelar. En este caso sería 2000.14. ¿Ya? Eso es lo que se debería mostrar por consola. Pero como nosotros le estamos pasando un entero, ¿ya? Por ejemplo, aquí voy a crear el ejemplo. Ejemplo. Obviamente ya he definido. Supongamos que tenemos una deuda, ¿ya? De $2000. Y tenemos un IVA de 0.14, ¿ya? Entonces, lo que nos dice esto, a pesar de que está mal, porque obviamente tú para sacar tu deuda y el valor que tienes que cancelar, no tienes que sumar estas dos cosas, sino que tienes que hacer una operación matemática, tenemos el valor a cancelar, ¿ya? Es igual a deuda más IVA. Y si nosotros hacemos tal y cual como está en el código, tenemos que poner valor cancelar, ¿ya? Entonces, lo que nosotros esperamos en el programa es que nos muestre esta suma, más nos está mostrando esto, nos está mostrando el mensaje literal valor a cancelar. ¿Por qué? Porque es un entero. En cambio, si nosotros le quitamos las comillas, ahí sí nos va a mostrar el valor a cancelar. Ya, pero un ratito que lo ejecute más. Y ahí recién nos mostró esa suma. ¿Ya? Entonces es importante que hagan esas cosas. Si se dan cuenta, no me da un error. Pero obviamente no es lo que buscamos en el programa. Ahora, aquí está la función type. ¿Ya? Y aquí siguen habiendo más cosas que ustedes todavía no entienden. Por ejemplo, esto, ya que esta operación da como resultado un booleano. Tenemos, bueno, esto de aquí ustedes sí lo entienden. Obviamente le estamos pasando un entero. Les estamos preguntando cuál es el tipo de este entero. Obviamente es un entero. INT, integer. Lo mismo con esto de acá, lo mismo con esto de acá. Pero esto de aquí ustedes todavía no lo entienden y no lo van a ver en realidad. Ya lo van a ver después. Siguen habiendo más ejemplos de type. Ya bueno, aprovechando que aquí estaba así, ignoren esto de aquí. Yo le pregunto, por ejemplo, a Lorena, ¿tú qué tipo de dato crees que se va a mostrar si yo le paso el 58 a type? Un valor numérico. Correcto. En este caso, un valor entero o INT. Por ejemplo, para Estefanía, si yo pongo en Python
type -4, ¿qué tipo de dato me va a retornar? Correcto. ¿Por qué? Porque los enteros pueden ser positivos, cero o negativos. Ahora, yo le pregunto a Nayet, si yo pongo type de 9.8, ¿qué tipo de dato crees que me va a retornar? Correcto, un tipo de dato flotante. Lo mismo si es negativo. Ahora yo le pregunto a Juan, si yo pongo type de fundamentos de programación, ¿qué tipo de dato crees que me va a retornar? String. Sí, correcto. Espérame un ratito. Ya. Lo mismo será con 2017 porque a pesar de que es un número, si se dan cuenta está entre comillas simples. ¿Eso qué quiere decir? Que es un texto. Y aquí están las palabras reservadas, que normalmente lo que les dicen es apréndanse estas palabras reservadas para que no las escriban. Yo les doy una solución más sencilla, programen todo en español. Ya, operadores lógicos, todavía no nos vamos a meter en esto. Hemos avanzado más de lo que creí que hubiéramos avanzado. ¿Ya? Vamos a ver más a fondo los números y los operadores booleanos. Y yo creo que si me da el tiempo, porque esto ya es un poco más complejo, dejaríamos la clase hasta aquí. Voy a terminar la clase eso de las 8:40, 8:45 para explicarles más cosas del curso. Y ya terminamos la clase por hoy. Algo importante es que yo tengo una lista de reproducción en YouTube en donde asimismo traté de hacer un curso de fundamentos de programación, pero por tema tiempo, tenía 2 semanas para terminar ese curso. No es muy extenso y no es muy teórico, no hay muchos ejercicios. Esto aquí va a ser un poco más diferente. Pero obviamente a los que estén ingresados en el curso les voy a pasar esa lista de reproducción como tema complementario. Ya también va a haber un aula virtual que después se los va a explicar. Ahorita quiero seguir con esto. ¿Ya? Bueno, aquí se les explica las principales diferencias entre estos tres tipos de datos. Como les digo, el complex no se estudia en este curso, así que simplemente está ahí como concepto básico. El entero, caracterizado únicamente por tener números de parte entera, puede ser tanto números negativos como números no negativos. Los números no negativos son el cero y los números positivos. Después el flotante, caracterizado por tener una parte decimal que siempre se separa por un punto, nunca es una coma. Ya sé que se los he repetido, pero se los vuelvo a decir porque les digo, hay mucha gente que pierde muchos puntos por culpa de esto. Incluso he llegado a ver personas que en exámenes ponen comas y obviamente les bajan puntos por eso. Ahora, esto es lo que ustedes ya saben, un semestre, bueno, en este caso no sería 50, sino pongamos quinto semestre, es un entero positivo, un número negativo, ya si se dan cuenta es una variable que tiene relación con esto, que en este caso es -1, que también es un entero, y el cero es un cero. ¿Ya? Después tenemos los flotantes, ¿ya? Son números que representan partes fraccionarias, pueden ser pi, pueden ser Euler, puede ser un medio, puede ser 3 medios, 5 medios y así sucesivamente. Ya, como ya les dije, se representan por un punto. Puede ser, o pueden tener la parte decimal que ellos quieran. O sea, puede ser un decimal, pueden ser 4 decimales, pueden ser la cantidad de decimales que ustedes quieran. Y asimismo puede tener la parte entera que nosotros queramos. Puede ser un número gigantesco, ¿ya? Que no va a existir ningún tipo de problema. Ya pueden ser números negativos y también puede ser el cero decimal. ¿Ya? Es un cero, simplemente 0.0. ¿Ya? Entonces, esa es la representación de cero en flotantes. Ahora, los números complejos. No es usado en la programación, así como les digo, no es necesario que lo entiendan. Ya. Lo que son los operadores aritméticos. ¿Ya? Lo que nos está mostrando lo voy a compartir por el grupo. Sí, lo voy a compartir, pero únicamente para las personas que están, o sea, que me escriban, que estén interesadas ya como tal en el curso completo que voy a dar. ¿Ya? Les voy a pasar absolutamente todo esto de aquí.
Bueno, como les decía, los operadores aritméticos, ¿ya? Los operadores aritméticos no son más que los operadores matemáticos, ¿ya? Los operadores matemáticos como la suma, como la resta, como la multiplicación, división, el residuo de una división, la potencia. Y en Python hay algo que se llama división entera que después les voy a explicar qué es, ¿ya? El primero y el más sencillo es que es la suma, ¿ya? Es representado exactamente como una matemática, el símbolo de más, y permite sumar números, ¿ya? O sea, pueden sumar enteros con decimales, pueden sumar enteros con enteros, decimales con decimales, y así, ¿ya? Ya, el operador más en Python tiene otra función que es para, si quieren verlo, sumar o unir dos cadenas de caracteres. Pero eso lo vamos a ver después, cuando estemos viendo las cadenas de caracteres a fondo, ¿ya? Lo segundo es el operador matemático de la resta, que como en la vida real o en las matemáticas es el símbolo de menos. Por eso les decía que ustedes no pueden escribir, por ejemplo, eh, yo qué sé, clase-1, porque aquí lo que está tratando de hacer es que el valor está guardado en una variable clase, que no hay ningún valor guardado en clase. Se dan cuenta que aquí no tengo ninguna variable con ningún valor que sea mi clase, le está restando 1, ¿ya? Por eso es importante que no haya un guión. Si quieren poner algo es un guión bajo, o en este caso como es un número, simplemente dejarlo unido. Pero si fuera una palabra, por ejemplo, clase fundamentos, la primera siempre con mayúscula, ¿ya? De ahí viene la multiplicación. Ahí, multiplicación. Disculparán si encuentran una que otra falta ortográfica. La literatura nunca se me ha dado bien. Así que, ajá. De ahí tenemos la multiplicación, que en este caso ya no se representa como en la vida real, que es una X. ¿Ya? Aquí es el asterisco. Esto es lo que dice que un número se multiplica por otro. Por ejemplo, A por B. O pongámoslo en número 2 por 2. ¿Ya? En vez de escribir 2x2 es 2 asterisco 2. Y esto es lo que indica que 2 se va a multiplicar por 2. ¿Ya? Después, tenemos la parte de la división. La división se divide en dos cosas, ¿ya? Tenemos la división de parte decimal y la división de parte entera. ¿Ya? Veamos, la división de parte decimal se expresa, o la simbología que usa o la estructura que usa es la siguiente. Por ejemplo, 4 dividido para 2. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que pasa con esto? Que esta operación nosotros sabemos que nos da un número entero, ¿ya? Nos da 2. Si simplificamos fracciones o hacemos la división, sabemos que esto nos da 2, nos da un entero. Pero esto de aquí, esta operación, siempre nos va a retornar un valor decimal. Es decir, que si nosotros hacemos 4 dividido para 2, en lugar de que nos retorne 2 como una parte entera, nos va a retornar 2.0. ¿Ya? Y eso lo podemos ver aquí, si yo ejecuto. Si se dan cuenta, acá tenemos el resultado de la división de un medio. Sabemos que un medio es 0.5. Y el tipo de dato retornado es flotante, es decimal. Ahora vamos con la división, que nosotros sabemos que 4 medios es 2, ¿ya? Pero sin embargo, aquí nos damos cuenta que Python automáticamente, si se dan cuenta que yo aquí hice la operación, yo no puse que se imprima por pantalla 2.0, Python automáticamente nos convierte ese 2, que es un entero, en un 2.0 con una parte decimal. Y aquí lo mismo, el tipo de dato es flotante, ¿ya? Es decimal. Ahora, nosotros podemos evitar que esto pase. ¿Con qué? Con la división de parte entera, ¿ya? En la división de parte entera se usa este símbolo, que si lo ponemos con un nombre se llama slash, ¿ya? El doble slash, ¿ya? 1, 2, es el símbolo que hace la diferencia entre una división normal que siempre va a retornar un decimal y una división que va a retornar un entero. Pero ¿qué es lo que pasa? Que estos dos son al extremo. Este de aquí, a pesar de que la división nos retorne un entero, nos lo va a convertir en un decimal. Pero esta de acá, en cambio, si la división es un entero, digo, si la división nos va a retornar un decimal, por ejemplo, un medio, ¿ya? Esto va a agarrar el 0.5, porque obviamente la operación da 0.5, va a quitar la parte decimal y nos va a dejar únicamente la parte entera, ¿ya?
Obviamente esto aquí es más usado, por ejemplo, si son 4 medios, que no queremos que sea 2.0, sino que sea 2, ¿ya? Pero también hay un ejemplo para eso, ¿ya? Si se dan cuenta aquí, por ejemplo, tenemos la división de 5 medios, ¿ya? Sabemos que 5 medios es 2.5, pero como está en división entera, de parte entera, únicamente nos va a retornar 2. Elimina por completo la parte decimal y únicamente se queda con la parte entera. Ya por eso les digo que estas dos se van al extremo. Una convierte todo lo entero en decimal y la otra convierte todo lo decimal en entero. Y ahí se olvida de su parte decimal. Ahora, el siguiente, todo claro hasta el momento, no hay ninguna duda con estas dos de aquí más que nada, que suelen ser un poco más complicadas de entender. No, 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 todo fresco. Sigue. Ya, ahora sí, disculpen. A ver, ya, la siguiente es la potencia. Es lo de 2 elevado al cuadrado, 2 elevado al cubo, ¿ya? Pero nosotros, cuando hacemos una potencia, hay dos formas de hacer una potencia. Tenemos la primera forma, como nosotros la escribimos, como la hacemos en matemáticas. Por ejemplo, es 2 elevado a 4 elevado a 9, 5 elevado al cuadrado. ¿Ya? Esta es la primera forma que nosotros comúnmente escribimos una potencia, ¿ya? De ahí hay otra forma en las computadoras, digo, en las calculadoras antiguas, ¿ya? Antes de que salgan los nuevos modelos de Casio, nosotros escribíamos las potencias así: 2 elevado al cuadrado, ¿ya? Si tienen alguna calculadora por ahí antigua, se pueden dar cuenta de esto, pero esto de aquí nunca se usa, ¿ya? Y de hecho, yo cuando vi la materia pensaba que sí se iba a representar la potencia. Pero no, la potencia en Python se representa de esta forma. Si nosotros queremos representar 2 elevado al cuadrado, tenemos que escribirlo en Python como 2 asterisco, asterisco, 2 asteriscos, porque uno solo es la multiplicación, y el número al que se va a elevar. O sea, se podría leer en una manera general es A elevado a la B, ¿ya? Entonces, aquí se puede ver. La potencia o número elevado a algo se representa en Python con la siguiente simbología, es el doble asterisco. Aplicado ya en código, puede quedar de esta forma, que es 2 elevado a la b, ¿ya? Que se lee aritméticamente como a elevado a la b. Con números, una forma más práctica de entenderlo es 2 elevado al cuadrado, aquí se los dice, ¿ya? Entonces, por ejemplo, voy a mostrar en pantalla. Print y quiero 2 elevado al cuadrado. Ya nosotros sabemos que 2 elevado al cuadrado nos da como resultado 4. Y aquí nos da el resultado, que es 4. ¿Ya? Y ahí terminamos todo con la potencia. Como les digo, es exactamente igual que la multiplicación, pero le agregas un asterisco más y ya. Después, el siguiente puede ser uno de los más complejos de entender. ¿Ya? Los dos siguientes son los más difíciles de entender. Ya tanto el residuo como la raíz, ¿ya? El residuo de una división se representa con la simbología en Python del porcentaje. Ahí se lee de esta forma. Supongamos que tenemos 2 y B. Digo, A y B. Ya, entonces, tenemos que el residuo de la división entre A y B es igual a algo. Por ejemplo, si nosotros dividimos 2 para 2, es una división que no tiene residuo. Ya, si dividimos 2 para 2 es un número exacto. Eso quiere decir que el residuo va a ser 0. Por ejemplo, tenemos una división, digo, para mis divisiones, la verdad que no me acuerdo nada de esto. 2 dividido para 2. Necesitamos un número que multiplicado por 2 nos dé 2. 1. Entonces, 2 por 1 es 2. Ya sería 2 menos 2 es igual a 0. Entonces,
Esto de aquí es el residuo, ¿ya? Es lo que queda, es lo que casi nadie usa. Residuo, ¿ya? Eso es lo que se representa con el porcentual en Python, ¿ya? Si saben un poco de matemáticas, no es tan complicado, pero si no, sí suele ser algo que confunde mucho, ¿ya? Puede ser que creamos que esta operación no se utilice en Python, pero es muy utilizada para algo muy en concreto. Saber si un número es múltiplo de otro número, ¿ya? Si nosotros queremos, por ejemplo, encontrar los números pares, sabemos que los números pares siempre van a ser múltiplos de 2, ¿ya? Lo que quiere decir que si nosotros dividimos ese número para 2, su residuo nos tiene que quedar 0, ¿ya? Si nosotros tenemos 4 y lo dividimos para 2, su residuo nos va a dar 0. ¿Por qué? Porque es un número par. 8 dividido para 2, su residuo nos da 0. ¿Por qué? Porque es un número par, ¿ya? Pero si nosotros queremos saber, por ejemplo, los números que son múltiplos de 3, ¿ya? Nosotros tenemos que agarrar un número, dividirlo para 3, que es para el número, para el múltiplo que queremos ver, y si este residuo nos da 0, significa que este número es múltiplo de este otro acá. Si lo ponemos de manera general, si la división de A con B, su residuo da 0, eso quiere decir que A es múltiplo de B, ¿ya? Eso es el residuo como tal. Pero como les digo, para lo que mayoritariamente se usa la operación del residuo es para verificar si un número es múltiplo de otro o para encontrar si un número es par, ¿ya? Es para lo que normalmente se usa, no se usa para nada más. Ahora, la otra operación que es un poco más compleja de entender es la de la raíz. Porque nosotros podemos hacer una raíz cuadrada, una raíz cúbica sencilla, escribiendo en papel o en lo que sea, pero en Python no existe una simbología para la raíz. Ya tenemos que usar una propiedad de los exponentes, que si vienen saliendo del pre les puede dar traumas y si vienen saliendo cálculo, tal vez ya no tanto. Pero a ver, nosotros una raíz, escribiéndola, representamos de esta forma. ¿Ya? Que esta es la raíz de A, bueno, no tanto, pero a ver, es que es difícil leerla así, pero supónganse que es la raíz de B de A, o si podemos ver es la raíz cuadrada de B, o la raíz cúbica, espérense que estoy escribiendo mal, la raíz cúbica de B, y así, ¿ya? Esto es un poco más sencillo de entender. Pero nosotros no tenemos que olvidar que la raíz no es más que una propiedad de un exponente, una propiedad de una potencia, ¿ya? Entonces, esta propiedad nos dice que el argumento de la raíz, ¿ya? Elevado a 1 sobre el índice de la raíz es exactamente lo mismo. O sea, quiere decir que A raíz de b es igual a b elevado a la 1 sobre a. ¿Ya? Entonces, esta es la propiedad que nosotros vamos a usar para hacer una raíz en Python. Nosotros sabemos que si queremos elevar un número a otro, tenemos que usar el doble asterisco. ¿Ya? Entonces, aquí quiero que ustedes me tipen en el chat. Los que puedan, no es necesario que todos escriban, ¿ya? No os quiero obligar. Pero sabiendo esto, ¿cómo ustedes representarían, por ejemplo, esta raíz? ¿Ya? Si tuvieran que representarlo en Python. Les doy unos 2 minutitos. Si veo que les cuesta, les explico cómo.
Listo. Se cumplió su tiempo. ¿Ya? Voy a ir uno por uno de lo que me pasaron. La primera es esta. Uy, ¿qué pasó? Ah, ahí está. La primera opción que veo es esta. 2, un medio. ¿Ya? Esto aquí nos va a dar un error. ¿Por qué? Porque es como que si literal nosotros le estuviéramos diciendo a Python 2, 1, 2. ¿Ya? Esto aquí en Python nos va a decir 21 dividido para 2. Ya, ese es el resultado que nos va a dar. Ahora, la segunda opción no está mal, ya, pero puede ser malinterpretada por una persona. Si nosotros le ponemos esto a Python, ¿ya? Es como si nosotros le estuviéramos diciendo 2 elevado a un medio, que al final es a lo que queremos llegar. Ya ves esto de acá. Está bien, Python no va a saber representar bien. Pero ¿qué pasa si viene una persona y lo interpreta de esta forma? 2 elevado a la 1 sobre 2. ¿Ya? Y a esto es a lo que yo quería llegar. Jerarquías de operaciones matemáticas. Es un concepto que todos vemos en el colegio, pero que lastimosamente o no nos lo han explicado bien, o no nos acordamos, o lo que sea, ¿ya? Como les digo, en Python no hay problema. Pueden poner, a no ser de que sea una operación así, ¿ya? 2 menos 3 más 6 por 3 dividido para 2 menos 3, ¿ya? En esta operación Python se puede estar equivocando, ¿ya? ¿Por qué? Porque primero van las multiplicaciones, las divisiones, luego las sumas, luego las restas, y así sucesivamente. Entonces es importante que entendamos las jerarquías matemáticas, ¿ya? En resumen, jerarquías matemáticas. Primero, paréntesis, corchetes o llaves, ¿ya? Si nosotros vemos esto, ¿ya? A pesar de que tengamos una multiplicación, primero se va a resolver lo del paréntesis, ¿ya? Primero, paréntesis, corchetes o llaves. Segundo, potencias o raíces, ¿ya? Si nosotros tenemos esto, siempre se va a resolver primero esa potencia, ¿ya? Y luego se resuelve todo lo demás. Después, suma y resta, ¿ya? Entonces, aquí ya sabemos que la suma y resta se resuelven al final. Ahora, normalmente todos sabemos esto. Pero ¿cuál es el problema? Cuando tenemos dos operaciones iguales al mismo nivel de jerarquía. Por ejemplo, es 3 menos 2 más 4. Uno puede decir, da igual en el orden que los coja. No. Si nosotros hacemos 3 menos 2 es 1, más 4 5. Pero si nosotros hacemos 2 más 4, esto nos va a dar 6, creo. Sí, 6. Más 3 nos da otro valor completamente distinto al 5. A pesar de que la respuesta aquí es 5. ¿Cuál es la cosa con las jerarquías matemáticas? Únicamente no se trata de niveles de operaciones, sino de cómo ustedes realizan estas operaciones. Por ejemplo, si tienen varias operaciones juntas, tienen que ir de izquierda a derecha resolviendo operaciones. Es decir, 3 menos 2 resuelven esto y el resultado de esto le suman 4. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, acá tenemos 2 menos 3, se resuelve eso. Luego se resuelve la suma de esto. Pero primero vamos con las multiplicaciones y divisiones, que es la jerarquía. Sí, correcto. Ya voy allá. Entonces, tenemos primero, porque va de izquierda a derecha, porque tenemos multiplicación y división, operaciones de igual jerarquía en un mismo lado, entonces izquierda a derecha, hacemos 6 por 3 y luego lo dividimos para 2. Entonces, todo este resultado que va a ser un número, luego está en esta operación. Entonces, de izquierda a derecha ya que tenemos resta, suma y resta. Entonces, 2 menos 3 nos da un número, le sumamos ese otro número y le restamos 3. Y así obtenemos el resultado, ¿ya? Es algo que hay personas que no lo saben. Entonces, sí es bien importante que lo entiendan. Más que nada por cultura general, porque como les digo, Python no hay que interpretar igual. Entonces, como dice Lorena, la forma correcta de hacer la raíz es siempre el número al que vamos a poner en la raíz elevado al paréntesis de la división. ¿Ya? Es para más que nada evitar que personas se confundan y que Python mismo se confunda, porque como les digo, si es una operación muy grande, se puede llegar a confundir. ¿Ya? Esa es la sección disclaimer de las jerarquías de operaciones. Que ustedes dirán, me lo estás explicando, o sea, ¿crees que no sé? No, realmente es algo que incluso aquí, en la propia diapositiva de las clases, si bajo un poco, debería estar esto de las jerarquías. O capaz no lo encuentro. Pero como les digo, si ustedes revisan este contenido, las jerarquías matemáticas también muestran, aquí están. Prioridad de operaciones. Paréntesis, potencias, multiplicación, división, suma, resta
Y operaciones de... aquí explica. Si se dan cuenta, incluso aquí está mal. Las operaciones no van de derecha a izquierda. Las operaciones van de izquierda a derecha. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tienen que saber. De ahí, operadores de incremento. Yo creo que no me va a dar tiempo de explicarles estos operadores porque ya es una cosa un poco más complicada y me gustaría tener tiempo para explicarles bien esto. Así que muy probablemente esto ya lo explique en la próxima clase. ¿Ya? Esto aquí sí no me va a dar tiempo. O bueno, ya mire, les voy a dejar hasta operadores de incremento la clase. Voy a tratar de explicarlo lo más sencillo posible, quizás nos vayamos un poco más en tiempo. ¿Ya? Los operadores de incremento, lo que nos sirve, como nos dice su nombre, nos permiten incrementar o decrementar, o lo que sería restar, valores de números. ¿Ya? Entonces, para esto primero tenemos que definir variables. ¿Ya? Tenemos la variable número 1 que guarda el valor de 1 y número 2 que guarda el valor de 1. ¿Ya? Antes de continuar, me gustaría ponerlos a prueba. ¿Qué es lo que estas dos variables tienen exactamente el mismo valor. ¿Qué forma podría hacer yo para que esto esté en una sola línea y no se vale decir esto de acá? ¿Ya? Esto no vale. ¿Ya? Ni tampoco esto de aquí de poner acá número 2 y las variables múltiples. Tienen el mismo valor. ¿Cómo lo harían ustedes? Tienen un minutito. Listo, se les acabó el tiempo. Pero sí, correcto. Nosotros podríamos venir y hacer esto. Y ahora, tanto número 1 como número 2 tienen el mismo valor, que es 1. ¿Ya? Esa es la operación que ustedes pueden hacer. Una operación, esa es una forma de definir variables que ustedes pueden hacer. Ahora, venimos con los operadores de incremento. Hay un sinnúmero de operadores de incremento. ¿Ya? Su estructura comúnmente está dada por esto. ¿Ya? Tenemos si es incremento, es suma, ¿ya? Igual. Si es decremento o de resta, obviamente es la simbología de resta. Pero tenemos operadores que nos permiten multiplicar, es decir, el asterisco. Nos permiten dividir, es decir, el, el guión y el símbolo de igual. Pero a estos dos no les paren bola, ¿ya? No tienen aplicación. No sirven para el curso y no sirven para nada en general, ¿ya? Son estos dos de aquí los más importantes. Entonces, el primero, que es este de aquí, el más igual. Este es el operador de incremento, es decir, se va a sumar un valor a la variable que nosotros asignemos. Entonces, su estructura es esta. La variable del número al que nosotros le vamos a incrementar este número de aquí, ¿ya? Es decir, es una suma. Es como que si nosotros digamos, a ver, número 1, tú eres 1. Entonces, te voy a sumar, por ejemplo, en este caso 2. Si tú primero tenías 1, lo vas a tener 3. ¿Por qué? Porque se te sumaron 2. Vamos a verlo de forma práctica, ¿ya? Esta de aquí es la traducción como tal de lo que nosotros estamos haciendo, ¿ya? Una suma, en este caso, números 1, ¿ya? Lo que nosotros estamos haciendo aquí es el valor de variable número, que en este caso va a ser número 1, 1, se le va a sumar 1, ¿ya? Y esta suma, que en este caso es 2, va a ser de nuevo guardada en exactamente la misma variable, ¿ya? Por eso el concepto de lo que las variables varían alrededor del tiempo. Ustedes pueden venir y decir, a esta variable, ¿ya? Va a ser igual a la suma del valor que tenía antes más un número, ¿ya? Es un poco complicado de entender, pero de esta forma es más sencilla, ¿ya? Venimos acá, voy a ejecutar el programa para que lo vean. Yo tengo una variable que es número 1, la estoy imprimiendo al inicio, ¿ya? Al inicio vale 1,
Luego de aplicarle el operador de incremento, que en este caso se dan cuenta que yo lo estoy incrementando en un número, ¿ya? Va a 2, ¿ya? Y lo estoy imprimiendo aquí. Ahora, le estoy incrementando otro número, entonces va a subir a 3. Y ustedes dirán, ¿puedo incrementarle nada más de 1 en 1? No, pueden incrementarle de 2 en 2, ¿ya? Y ahí está, 2, 3, 5. Y ustedes dirán, ¿es necesario que los dos incrementos sean iguales? No, puedo incrementarle primero 2 y luego 4. 2, 3, 7, ¿ya? Esos son los operadores de incremento. Normalmente y comúnmente son usados nada más el incremento de 1, ¿ya? Este, ahora, los operadores, bueno, el operador de decremento o de resta, ¿ya? Es exactamente igual que el de incremento. De hecho, si ya entendieron el de decremento se les hace muy sencillo, porque en vez de sumarle 1, se le va restando 1. Bueno, se le va restando el número que nosotros le pasemos, ¿ya? En este caso, 1. Es decir, número 2, que es la variable que estamos decrementando aquí, empieza como 1, ¿ya? Viene aquí, lo imprime. Después, viene acá, se le resta 1, que en este caso es 0, lo imprime y viene acá y se le vuelve a restar 1, que en este caso es menos 1. Exactamente lo mismo en antes. Yo puedo aquí restar 2 y luego restar 1. Ya, 1 menos 1 y menos 2. ¿Ya? Así es como funcionan los operadores de incremento o de decremento. Ahora, a pesar de que no se usa, les dejo de tarea para ustedes que intenten explicar qué hace esto, por ejemplo. Número 1 igual 2. No es necesario que me lo digan ahorita, pero les dejo de tarea que lo investiguen, que lo busquen, porque siempre es importante no solo quedarse con el contenido que yo les doy. Hay un sinnúmero de contenidos en internet que también, como les digo, les voy a pasar todas esas páginas y todas esas cosas para que estudien, a pesar de que yo se los voy a explicar. Pero esto de aquí, como les digo, no se usa. Lo que yo no les explico no son cosas que no es que no se usan en SPOL, es que de plano no se usan en la programación. ¿Ya? Entonces, esas son las cosas que yo no les explico y que son un poco complicadas, porque si no fueran tan complicadas, créanme que yo se las explicaría con, con tal convicción, pero es un poco complicado que ustedes entiendan, de por sí que ustedes entiendan esto, los felicito. Puede ser complicado a primera vista, entenderé, ¿ya? Pero los otros ya sí es muy complicado incluso de explicarlos, ¿ya? Entonces, hasta aquí nos vamos a quedar hoy día. Si se dan cuenta, esto es un sinfín de contenido, ¿ya? Tengo aquí datos primitivos booleanos que explican esta estructura, explican los operadores relacionales, que si ustedes están en el pre, ¿se acuerdan de las tablas de verdad? Ya se van a volver a ver las caras con la tabla de verdad. Después, tenemos los strings, estos ya son strings más a profundidad, colecciones de datos, lo van a ver qué es esto, conversiones de datos, función input, print avanzado, y estos métodos de string que es hasta donde estoy en el momento. Todavía no he avanzado aquí, pero obviamente voy a ir avanzando más adelante. Esto es más que nada para que se den cuenta que yo no descargo esto de ningún lado. Esto de aquí en concreto, lo que yo le llamo la Biblia de la teoría de Python, lo estoy haciendo yo. ¿Para qué? Para ustedes. ¿Ya? Entonces, eso es lo que yo les ofrezco como tal del curso. Ahora, ¿qué es otra cosa que yo les ofrezco? Déjenme ver si puedo entrar al Canvas, que no me acuerdo. Este de acá ya. Perfecto. En un momento que voy a poner mi contraseña y esas cosas. Si ya llevan un tiempo en SPOL o en el mismo pre, sabrán que la SPOL se maneja con un sistema de aula virtual, ¿ya? Este sistema está hecho en una plataforma que se llama Canva, ¿ya? Y yo hago exactamente lo mismo para mis estudiantes. En el curso pasado yo hice una simulación de esto. Yo les voy a compartir pantalla que ya estoy aquí. Voy a probar esto. Listo. Entonces, déjenme ver dónde lo tenía y si no, no era esta cuenta. Ya no era esta cuenta. Déjenme poner la otra cuenta. Denme un chancecito. Ya. Pero en resumen, yo pongo ahí todo el contenido, pongo ahí todas las grabaciones, pongo ahí todo en general, pongo todo. ¿Ya? Incluso les hago yo lecciones para ver en qué fallan y obviamente reforzárselos, darles comentarios de qué pueden hacer. Ese tipo de cosas es lo que yo me encargo. ¿Ya? Les hago controles de lectura y todas esas cosas. Ya, aquí está. Ahora sí compartir la pantalla. Listo. Esto de aquí es del curso que yo di el año pasado.
Lo di por las vacaciones entre el primer pago y el segundo pago. Entonces, si se dan cuenta, hay controles de lectura, hay tareas, aquí están todos los videos, aquí explica cómo descargar Python y PyChart, están todas las diapositivas, están los ejercicios. Entonces, y todo esto, obviamente, con el contenido de Spol, ¿ya? Sí o sí con el contenido de Spol. Obviamente yo puedo hablar con ustedes en caso de que no únicamente no quieran contenido de Spol, sino que quieran ya todo el contenido. Puedo añadirlo para ustedes. O sea, puedo buscar ejercicios que no tengan nada que ver con Spol, pero que aún así vean que les pueden servir de algo, ¿ya? Entonces, eso es lo que yo les ofrezco. Déjenme ponerles la publicidad ya con el valor y todo eso listo. La verdad, voy a quitar esto de acá. ¿Ya? Entonces, obviamente, como les digo, el curso va a ser de exactamente, creo que 2 meses y medio, 3 casi, en lo que entramos a clases. ¿Ya? También les voy a dar asesorías de profesores, todo ese tipo de cosas. Así que por eso no se tienen que preocupar. Son 3 clases a la semana, obviamente, con el grupo que ingrese al curso como tal. Voy a ponerme en contacto con ellos, voy a crear un grupo aparte y voy a hablar con ellos para saber qué horario les queda más cómodo, ¿ya? Y obviamente dependiendo de eso dar las clases. Todas las clases tienen una duración de 2 horas, si no es que más, porque como les digo, a veces no me alcanza el tiempo para darles todo el contenido que quiero darles. Entonces, siempre me pregunto como que, oigan, ¿se pueden quedar un tiempo más o lo que sea? Y si no, queda totalmente todo grabado, ¿ya? Entonces, este de aquí va a ser el precio, ¿ya? Para todas las clases. Ya que si ustedes se ponen a pensar, son 3 clases por semana, son aproximadamente 3 por 4 son 12 clases al mes, son 24 clases a los 2 meses, y si son de 2 meses y medio, son 24 son 30 clases en total, de lo que van a ver hasta que ustedes ingresen ya al PAU, ya al semestre como tal, ¿ya? Obviamente con exámenes, con repasos, con lecciones, con todo incluido. Aquí ya está todo incluido, no hay ningún valor extra, ¿ya? Esta inversión es por parcial. Eso quiere decir que si ustedes no quieren continuar en el siguiente parcial, pueden tranquilamente no hacer. O sea, simplemente pagan un parcial, lo pueden pagar por los 2 parciales. Hay promoción de que si pagan los 2 parciales de uno, obviamente el valor va a reducirse y así, ¿ya? Esto de aquí incluye todas las unidades, de principio a fin, incluso las unidades que están de más, porque en el sílabo, al último, hay una última unidad que realmente no se toma, ¿ya? Pero es muy bueno que la sepan más que nada porque la programación está en todos lados. La programación en realidad les va a servir para absolutamente todo. Aquí ya están los beneficios, todo. Cualquiera que quiera realmente formar parte del curso me puede escribir con total confianza. Tampoco estoy obligando a nadie, obviamente. Ya les digo, lo que va a incluir todo esto son absolutamente todos los recursos que he recolectado durante todo el tiempo y todos los recursos que yo mismo estoy haciendo. ¿Ya? Entonces, dejaría la clase hasta aquí. Obviamente, antes, si tienen alguna duda, alguna consulta, ya puede ser o del valor del curso o también de lo que vine explicando durante toda la clase. Con todo gusto les voy a responder. Entonces, ¿alguna consulta? ¿Alguna duda? ¿Todo correcto? ¿Todo bien? Listo. Entonces, ahora sí doy por terminada la clase. Esta clase la voy a subir a YouTube. Si es que tengo espacio, porque ha pasado algo con el espacio de almacenamiento de Spol, que ahora no deja guardar cosas. Lo voy a subir a YouTube y se los voy a pasar al grupo al grupo que están ahorita, ya para que puedan revisar. Entonces, por el momento me despido. Ha sido un gusto tenerlos a todos aquí, haberlos conocido y les deseo lo mejor en su parcial o en la vida en general. ¿Ya? Cuídense.